Bienvenidos a nuestra celebración. Bienvenidos, iglesia gloriosa y poderosa. Bienvenidos todos, aquellos que nos están conectando por primera vez. Muy bienvenidos. Están formando parte de una celebración de cosecha mundial transmitiendo desde Olavarría. Así que muy bienvenidos. Un placer, un gusto para mí relacionarme con sus vidas a través de este medio, porque de verdad, más allá que uno diría, yo no estoy físicamente presente, pero de verdad usted está ahí en mi corazón y yo estoy pensando en usted juntamente con el Espíritu Santo, con la perspectiva del corazón del Padre para poder impartirle lo que usted necesita. Lo bueno es que a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, pastores, Dios puso un don, una capacidad divina dentro de nosotros de que no es nosotros, sino el don en nosotros que tiene esa gracia, esa multiforme gracia de poder ministrar y soltar la impartición que cada oyente necesita. Y eso es glorioso, eso está buenísimo. Así que yo creo, Espíritu Santo, que tú vas a soltar la vida, vas a soltar la impartición espiritual que cada uno de mis hermanos necesitan en esta celebración, en la enseñanza de la palabra. Va a venir la impartición, las instrucciones, el despertar. Van a oír lo que no se habla. Van a ver y captar en su espíritu cosas que mejor no se ven físicamente. Y Padre, gracias Espíritu Santo, que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia y Él está edificando, levantando esa iglesia gloriosa y poderosa para los propósitos del Padre aquí en la tierra. Y la iglesia le dice, sí Señor, henos aquí estamos para a tus órdenes. A tus órdenes. Amén, amén. Amén. Así es. Así que gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por la presencia tangible que traspasa tiempo y espacio y llega a cada vida. Llega esa presencia tangible de tu amor hacia sus vidas, oh Dios. Como estamos aprendiendo, oh Dios, a vivir desde nuestra esencia, la esencia del amor del Padre que fue derramado en nosotros, que por la misma ADN de Jesucristo somos esa esencia de amor fluyendo. Gracias, Espíritu Santo, por convencer de tu verdad, para sacarnos de la ignorancia, para sacarnos de la esclavitud, para sacarnos de las mentiras y llevarnos a la verdad en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por la realidad que tú estás aquí en nosotros, viviendo y morando dentro de nosotros. Estás entre nosotros para hacer real a nuestro Señor Jesucristo, hacer tangible su presencia, hacer tangible su amor. Así que Espíritu Santo invade cada vida, invade cada hogar en esta celebración, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es Dios. ¿No es cierto? Él es poderoso, Él es nuestro Padre. Y lo bueno es que somos hijos y su nombre ha sido invocado sobre nosotros y nosotros en Cristo Jesús somos la justicia del Padre en el ungido Jesús. Y este es maravilloso. La libertad que tenemos para acercarnos al trono de su gracia, para hallar oportuno socorro, para hallar misericordia, para hallar la determinación divina del Padre en nuestras vidas, impartiendo a nuestras vidas para que captemos cuál es la determinación del Padre, cuál es la voluntad de Dios para determinadas áreas de nuestras vidas y después cooperar con esa influencia, cooperar con la gracia de Dios. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Le dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios.
Dice, pero yo, dice, he trabajado más que todos los demás apóstoles, mas no yo, sino la gracia que está en nosotros. Así que, Padre, te pedimos a ti la sabiduría de cooperar con esa gracia que nos facilita, esa gracia que nos lleva al avance, esa determinación divina del Padre. Darnos la sabiduría, Padre, para poder cooperar, de poder percibir las influencias de esa gracia sobre nuestros corazones y que después esa influencia está reflejando en nuestra vivencia en lo exterior. Amén, amén, amén. Así que estamos hablando de muchas cosas. A veces me preguntan, apóstol, ¿de qué hablo? Digo, hice una ensalada o hice un guiso porque mezclé un montón de cosas, pero la repetición hace que se ilumine nuestro entendimiento en otros aspectos. Lo entendí de tal manera. Ahora miro la misma verdad, pero lo miro desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y ese enriquece y es como abrir un abanico. Recuerda de esos españoles que usan así cuando tienen calor. Bueno, uno lo va abriendo y cuando lo abre poquito, ¿sí? Y no hay muchos desplegues que están abiertos, no tiene mucho efecto, pero cuando uno lo abre en su totalidad, genera un beneficio y un provecho buenísimo, casi me decía glorioso. Pero para las cosas de Dios es glorioso. Cuando empezamos a abrir los despliegues de la gracia, de la sabiduría de Dios sobre cualquier aspecto, hace que se genere una poderosa influencia, una gloriosa influencia sobre nuestras vidas. Así que, conectando nuestras vidas con la influencia de la palabra de Dios, ¿sí? Hablando de madurez, dejando los fundamentos, no dejándolos para abandonarlos, sino para construir arriba, para seguir avanzando. Hablamos de 2 de Crónicas 20:20, viviendo establecidos y prósperos. Hemos hablado de que cuando tengo una creencia fuerte en lo que el Padre dice, seré ¿qué? Establecido. Voy a vivir establecido, no voy a ser como las olas del mar que va y viene con mis emociones, con cualquier pensamiento que se me cruza o con las circunstancias. Voy a vivir establecido. Y cuando creo a mis dones, cuando creo a los voceros de Dios que son ungidos por mi Padre, ¿qué va a suceder en mi vida? Voy a prosperar. Y el primer lugar donde voy a prosperar es voy a prosperar mi alma. 3 de Juan, versículo 2. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. A ver, nómbrame algunos. Economía, porque eso es pendiente. Matrimonio. Relación de hijos y padres. En la familia bendita, aun cuando esa familia bendita es una familia que se ha formado, que está entrelazado con hijos de parte de los dos. Ensamblada, una familia ensamblada, ahí está la palabra, gracias Espíritu Santo, ensamblada. Una familia bendita que es ensamblada, donde de verdad ese padrastro puede tener el corazón de un padre, no reemplazando al padre biológico, pero el corazón de un padre. Esa madrastra puede tener el corazón de una madre para estos hijos de su esposo. ¿En qué otras áreas? En salud, en propósito, en ese rol y función que el padre tiene para su vida. Eso, prosperar en eso. Prosperar jóvenes en sus estudios, adultos que están estudiando, prosperar en ese deseo de aprender un idioma, prosperar en un emprendimiento y un curso que está haciendo, un estudio que está haciendo para perfeccionarse en una gracia, en un talento que Dios le ha dado. En todos los aspectos, prosperar en el conocimiento de la palabra. Veo que cuando empezamos a leer no entendíamos mucho,
Pero cuanto más nos relacionamos con la palabra de Dios, más captamos, más entendemos. Nuestra alma está prosperando. Ahora, vayan a Hebreos, capítulo 3, porque vamos a ver algo. Nosotros hablamos conectando mi vida con la influencia de la palabra de Dios. Pero hay cosas que tenemos que volver a refrescar en nuestro entendimiento para que nosotros no estemos cayendo en lo que es la familiaridad. La familiaridad hace que somos pasivos en ser atentos a la palabra. Pasivos porque sí, ya sé, influencia de la palabra. Sí, ya esto hemos escuchado. Sí, segundo de Crónicas 20:20, ya lo sé. Y nos volvemos pasivos y hasta tal punto de dar menos precio, menos valor a la celebración, a volver a escuchar a nuestros dones, a una capacitación, menospreciamos y venimos a poco. Pero cuando honramos, cuando ponemos el valor adecuado sobre la palabra, sobre nuestros dones, sobre la voz de Dios que ellos son para nosotros, y cuando decimos que son la voz de Dios para nosotros, no estamos diciendo que ellos controlan nuestras vidas. No estamos diciendo que ellos nos dicen qué hacer y qué no hacer. Esto es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad ser guiado por el Espíritu Santo. Ellos sí son una voz de Dios para aconsejar, para ayudarnos a captar distintos principios en la palabra de Dios para tomar una decisión correcta. Pero al final del caso, ¿quién es responsable por las decisiones? Usted, hermano. Usted y yo, ¿sí? Usted y yo, los dones no estamos para controlar, no estamos para decirle qué hacer, no qué hacer en cuestiones. Sí estamos para enseñarles qué hacer y qué no hacer relacionado con los principios de la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad ayudarles a captar la enseñanza que el Padre tiene para su vida, para que usted pueda tomar decisiones sabias. Yo estuve pensando en estos días y hace como un mes y medio atrás se me vino que en este tiempo de aislamiento, de cuarentena, ¿sabe que la palabra de Dios no está en cuarentena? Eso es maravilloso porque seguimos ganando a gente. El reino de Dios sigue avanzando. La iglesia no está en cuarentena, ¿sí? Y estuve pensando de cuántas personas habrán tenido desconocimiento de la palabra de Dios o habrán ignorado y desechado el conocimiento de la palabra de Dios porque tuvieron temor. Tuvieron temor en cuanto a lo económico y fueron y pidieron un préstamo de una prestamista. O fueron y sacaron fiado. Porque la palabra de Dios enseña sobre una economía bendita. Y cuando yo desconozco, tomo decisiones equivocadas. Cuando yo no estoy permitiendo la influencia de la palabra de Dios sobre mi vida, no tengo una relación de confianza con el Padre. No tengo una relación de confianza con que la palabra de Dios se va a cumplir en mi vida si yo me mantengo en una creencia fuerte. Entonces vamos a mirar un detalle importante, un detalle sumamente importante en Hebreos capítulo 3. Vamos a empezar leyendo en versículo 12, Hebreos 3:12, y vamos a leer hasta capítulo 4, hasta versículo, más allá abajo, versículo 2, seguro. Dice así: mirad, hermanos, ¿cuántos de ustedes son hermanos? ¿Cuántos de ustedes son hermanos del Señor Jesucristo? Hermanos los unos de los otros. Para ser un hermano, usted tiene que ser un miembro del cuerpo de Cristo. Y para ser un miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene que reconocer a Jesús como su Señor. ¿Sí? Como su Señor. Algunos de ustedes creo que posiblemente lo aceptaron a Él como su Salvador, pero la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios dice que usted tiene que creer, confesar con tu boca que Él es el
Señor. ¿Y sabe lo que significa esa palabra Señor? Significa dueño, significa poseedor de tu vida. Si este es el problema con muchos hijos de Dios. Muchos hijos de Dios tienen al Padre y al Señor Jesús, lo tienen en un rol muy, muy limitado. Entonces no experimentan los beneficios de una relación mayor. Yo diría que si usted simplemente repitió una oración diciendo que Jesús era su Señor, yo hermano, entregaría mi vida y confesaría que Él es mi dueño y mi poseedor, que Él tiene derecho a toda mi vida, ¿sí? A toda mi vida, ¿sí? Eso me hace recordar de un chiste del bautismo. Estaba en una iglesia, estaban bautizando a gente en el río y entonces bautizaron a un señor y vieron que su mano se mantuvo arriba del agua y tenía algo dentro de la mano. Entonces, bueno, después del bautismo, el pastor les habla a todos los hermanos que habían bautizado, se habían bautizado. Entonces el pastor dice, bueno, hermanos, ustedes fueron sepultados con Cristo Jesús y ahora, dice, resucitaron para una nueva vida. Ahora todo lo que fue bajo el agua le pertenece al Señor. Entonces el que había mantenido la mano levantado arriba del agua, por encima del agua, con algo en la mano, dijo, por eso, pastor, me mantuvo la billetera fuera del agua. Entonces, en otras palabras, mi economía no te pertenece, Señor. Bueno, ese es un terrible, terrible error. Porque Él es en el pacto. Él es el socio mayor. Y ¿sabe qué? Él tiene todos los recursos. Es conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No conforme a los recursos que yo puedo obtener en esta vida. Así que Jesús es el Señor. Y cuando Él es el Señor, entonces experimento el beneficio de salvación en todas las áreas de mi vida. Y la palabra salvar o salvación que se habla ahí en Romanos capítulo 10 refiere justamente de salud, de rescate, de redención, de liberación, de ser partícipe de todo lo que la salvación trae. Ser atraído a los beneficios de la salvación, eso es lo que significa salvar, ser atraído a los beneficios de la salvación. Así que Hebreos 3:12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de no creer o de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, para alejarse de sus principios, para alejarse de su verdad. Antes exhortan los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hoy. ¿Cuándo hay que exhortarnos los unos a los otros? Hoy. ¿Cuándo es hoy? Hoy. ¿Y mañana qué va a ser? Hoy. ¿Y pasado mañana qué va a ser? Hoy. Entonces siempre es hoy. Siempre estamos viviendo en hoy. Entonces siempre es el momento de exhortarnos, animarnos, edificarnos, alentarnos los unos a los otros. ¿Sí? Y recuerda que dice que debemos exhortar, mire lo que dice, que no haya en vosotros, en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortan los unos a los otros cada día. En otras palabras, cuando yo veo que uno está deslizando para apartarse en una decisión equivocada, la Biblia me dice a mí que tengo la responsabilidad de animar, de alentar, de edificar a mi hermano para no alejarse, de no desviar del Dios vivo. Entonces dice, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de nosotros, de vosotros, se endurezca por el engaño de errar el blanco.
por el engaño del pecado, errar el blanco en honra, errar el blanco en un trato en la familia, errar el blanco en una percepción de una situación determinada y después tomar una decisión equivocada. Dice versículo 14, porque somos hechos participantes del ungido. Tú estás hecho participante del ungido y de su unción, del ungido y su unción. Y la Biblia dice que la unción quita cargas y pudre toda influencia que quiere llevarle por otro camino. Dice en Isaías, dice que pudre todo yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo es algo que está puesto sobre mis hombros para llevarme en determinada dirección. Bueno, todo lo que está queriendo llevarme en una dirección equivocada, el ungido y su unción pudre ese yugo. Yo desato esa unción sobre la vida de cada casa, cada hogar, cada matrimonio, cada familia, cada empresa representada, cada emprendimiento representada. Yo desato esa unción del ungido, suelto esa unción sobre cada situación de salud, sobre cada problema familiar. Yo suelto esa unción sobre cada temor y duda, fobia, incertidumbre, falta de identidad. Suelto esa unción para que esa unción quita las cargas y pudre ese yugo para que usted puede tomar el yugo, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tomar su enseñanza. ¿Por qué? Porque es liviana y es fácil de seguir, es fácil de llevar. Entonces dice así, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? La falta de la creencia correcta. La incredulidad es la falta de la creencia correcta. La falta de la creencia correcta en áreas de nuestras vidas no nos permite entrar en ese lugar de reposo donde nuestra fe está trabajando a favor de nosotros, haciendo que se manifiesta todo lo que hemos pedido en el nombre de Yeshua, que Él dice que lo va a hacer. La incredulidad no permite que esto suceda. ¿Por qué? Porque tengo que creer en mi corazón. Lo tengo que recibir. Entonces, capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca de no haberlo alcanzado, porque también a nosotros, diga a mí, dígalo otra vez, a mí, se me ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Entonces, cuando hablamos de la influencia de la palabra de Dios, cuando yo oigo, yo tengo que, la palabra acá, mire lo que dice, pero no la aprovecharon. ¿Por qué? La palabra aprovechó, dice, no les aprovechó, significa no les benefició, no se les cumplió. Eso es lo que significa en griego, no les benefició. Sí, hermanos, nunca es una cuestión si la palabra es suficiente, ungida, poderosa y provechosa para revertir
cualquier circunstancia en su vida. El tema es si usted agarra esa palabra ungida, poderosa y beneficiosa y la unifica y lo mezcla con su creencia. Usted determina, Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Él lo dijo y lo hará. Lo habló y lo va a ejecutar. Y yo determino creer y me planto en eso. Y hago mi trabajo, mi responsabilidad de meditar en la palabra. Sí, hermanos, no es saber y no es poder repetirlo. Es meditar, 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 meditar en ese matrimonio de propósito, meditar en ese encuentro de amistad donde los que no me conocen corren a mí por causa de Jehová, porque yo le he honrado, porque yo pongo el valor apropiado sobre mi relación con Él, sobre la palabra, en mi obediencia a Él, y Él me honra. Hay gente que no conozco, corren a mí. Es creer eso, es mezclar. Y esa palabra, dice por no ir acompañada, esa palabra acompañada significa mezclado, combinado o unificado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la influencia de la palabra de Dios a nuestras vidas, estamos hablando justamente de mezclar la palabra que escuchamos, la palabra que meditamos con nuestro creer, ser intencional. Eso creo, eso recibí, esto es mío, esto me pertenece y formo una imagen interior, una visión interior de esa realidad. ¿Por qué? Porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, la garantía de lo que no se ve. Uy, imagínese de que usted tenga la garantía acá adentro de lo que usted todavía no se ve. Usted lo tiene acá, lo tengo acá, no está acá, está acá. Y yo permito cuando hay una circunstancia que quiere probar mi creencia, yo permito que mi fe produzca paciencia, perseverancia. No, estoy acá, estoy plantado acá, estoy plantado acá, estoy plantado acá, estoy plantado acá, estoy sembrando para mi futuro, estoy sembrando para mi futuro, estoy meditando, estoy creando una visión interior de lo que estoy viviendo. Tal vez no es hoy, será la semana que viene, el mes que viene, pero no hay otra opción que este llegue a mi vida, no hay otra opción que este no se manifieste a mi vida, no hay otra opción de que la iglesia empiece a levantarse y ser esa poderosa influencia que es aquella iglesia en que las naciones empiezan a decir, ¿qué otro pueblo de pacto, qué otro organismo hay que no sea tan sabio como ellos? Mira los estatutos, los principios por los cuales viven. Recuerda que lo leímos en Deuteronomio capítulo 4. Esa sabiduría, la obediencia a la sabiduría de Dios que nos lleva a destacar. Es imposible que la iglesia no se destaca. Es imposible de que la iglesia en la ciudad donde tú estás no se levanta y empieza a generar esa influencia del reino de Dios y empieza a traer transformación cultural. Las cifras o los porcentajes de divorcio no tienen otra opción que bajar. Las cifras o los porcentajes de cuántas personas están a favor del aborto no tiene otra opción que bajar. ¿Por qué? Porque la iglesia es sal, porque la iglesia es luz y alumbra verdad, manifiesta verdad. La Biblia dice que somos esa luz y nosotros no nos escondemos dentro de cuatro paredes, sino desde las alturas permitimos que nuestra luz se resplandece en nuestro lugar de trabajo. En nuestro lugar de trabajo, la luz resplandece. En nuestro emprendimiento,
marcando la diferencia, destacándonos en los detalles. Así que nosotros somos destacados ante otros, ustedes que están estudiando la sabiduría que proviene de parte de Dios, que le da una sabiduría 10 veces mayor, 10 veces mayor. Yo en estos días meditaba sobre cuestiones de la enseñanza, ¿no? Siempre recuerdo que tenía cuando yo era docente en la iglesia donde nosotros éramos miembros y teníamos una escuela cristiana, una escuela de parte de la iglesia. Y yo enseñé en un tiempo de 3º a 8º, todos juntos. Y por otro lado, enseñaba de jardín de sala de 5, 1º y 2º grado. Y yo recuerdo que una compañera mía que tenía mucho más años de estudio que yo, porque yo en sí fui docente, pero no tenía el título. Y ella dice, ¿cómo puede ser que usted sabe eso cuando usted no estudió? Dice, yo tuve que estudiar. Y yo digo, pero yo estoy usando a mi Dios. Yo estoy tirando la sabiduría de Dios, de saber cómo enseñar a esos niños de 5 años cómo leer, sin robarles la niñez como algunos creen. No. Tiene la capacidad. Hay que activar la capacidad. Hay que activar la capacidad. Hay que activar lo que está dentro de ellos. Ustedes que están estudiando tienen que marcar esa diferencia. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene la sabiduría del Padre. Si usted está estudiando lo que a ti te apasiona, entonces está en tu diseño. Y tu diseño mezclado con la palabra y la sabiduría del Padre te lleva a destacar. Te lleva a destacar. Eso está bueno. Así que, sabiduría. Estamos hablando de sabiduría, ¿sí? Sabiduría para navegar en este tiempo. Una de las cosas que con respecto a de que hemos estado hablando es la sabiduría para navegar en este tiempo. Y yo hoy estaba pensando de navegar. ¿Qué significa la palabra navegar? Navegar, no me refiero a internet, me refiero a lo más convencional. Navegar en un río, en una canoa, navegar con un barco en el mar, navegar un avión en el aire. Y sabe que una de las cosas que decía de navegar significa es la acción, la ciencia y el arte de llegar al puerto de arriba. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú en la vida? Porque si tú estás pidiendo sabiduría de Dios para navegar en tu matrimonio, para que tenga ese matrimonio de propósito, entonces tú vas a tener una acción, va a tener una ciencia. Esa palabra ciencia significa conocimiento, entendimiento. ¿Y de dónde viene el conocimiento, el entendimiento? De la sabiduría de la palabra. Cuando usted mezcla tu creencia, usted combina su creencia con la palabra que es espíritu y vida, y dice la acción, la ciencia, conocimiento, entendimiento y el arte de qué? De llegar a donde tienes que llegar. Recuerda que en Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, habla a las 7 iglesias, ¿sí? Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿recuerda? Y recuerda que siempre dice, al último de cada carta, dice, el que venciera hasta el fin, el que venciere. ¿Cuál es tu puerto de arriba? Vencer, vivir como más que vencedor y llegar al puerto de arriba donde tú cumplas el plan y propósito de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué sería? Corrido mi carrera. He terminado mi carrera. He peleado la buena batalla de la fe. He terminado la carrera que el Padre tiene para mí. Llego a la puerta de arriba. ¿Por qué? Porque Pablo supo navegar en tiempos súper peligrosos. Supo navegar en medio de la ofensa.
supo a navegar en el abandono, en la traición, en la enfermedad, en los azotes, en prisiones, en hambre, en desnudez, en abundancia. Él supo navegar en todas esas situaciones. Así que estuvimos hablando de Santiago capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, tenga por sumo gozo cuando te encontrás en diferentes pruebas y circunstancias en la vida, porque la prueba de tu fe produce paciencia, pero permite que paciencia tenga su obra completa para que tú seas perfecto, maduro, cabal y que no le falte nada. Eso es lo que hace la fe que produce paciencia en un tiempo difícil. Produce paciencia. Entonces en versículo 5 dice, si a alguno le falta sabiduría, pídele al Padre. Porque el Padre le da y da con generosidad y sin reproches. Ahora, vayan a Proverbios capítulo 1. Dijimos que, o vimos, o el Padre dice, que el principio, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Temor al Señor es honrar, es un temor reverente, es tener al Padre, tener a nuestro hermano mayor, tener al Señor Jesús como tal cual, como tiene que ser, que cuál es que Él es Señor, Él es mi dueño, mi poseedor. Hermano, si usted tiene al Padre en un rol y función incorrecto, si usted tiene al Señor Jesús en un rol limitado como sanador o como simplemente aquel que te rescata de un problema, entonces usted no va a experimentar todos los beneficios del pacto en el cual se ha nacido de nuevo, en el cual te corresponde. Porque nosotros estamos en una relación de pacto. Jesús es un mejor fiador de un mejor pacto, hecho con mejores promesas. Él es el sumo sacerdote que entró una vez para siempre para presentar su sacrificio de su sangre delante del Padre, para que para siempre fuéramos nosotros delante del Padre justificados y santificados y redimidos por su sangre con el perdón de pecados. Qué bueno, siendo Él nuestra sabiduría. 1 Corintios 1:30. Pero Cristo ha sido hecho para nosotros justificación, santificación, redención y sabiduría. ¿Sí? Ahora, después vimos en Proverbios capítulo 3, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia, el entendimiento juntamente con la sabiduría. Bienaventurado, y después cuenta un montón de beneficios. Recuerda que en todo pacto nosotros estamos en una relación de pacto. En esa relación de pacto que tenemos derechos, tenemos beneficios, pero también tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades. Por eso, cuando usted entiende que la relación de pacto con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo, es justamente con su señorío. Usted entiende que ese pacto es un pacto de obediencia por amor. Obediencia por amor. Recuerda que el apóstol está enseñándonos de vivir de nuestra esencia de un amor maduro. Un amor maduro. Usted tiene un amor maduro dentro de su vida, pero usted debe conectarse a esa esencia. Estuvimos mirando en Proverbios capítulo 8. Lo vamos a volver a mirar. ¿Verdad? Repetido, ayuda a abrir más el abanico para que usted pueda recibir más el provecho de esa verdad.
Versículo 1, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas. Se para en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Nosotros hablamos que la sabiduría no está susurrando, donde no se puede escuchar. La sabiduría se está haciendo escuchar y dando a conocer. Hermano, eso es importante, porque usted debe cerrar y apagar y echar fuera las otras voces que están queriendo confundirte y que están queriendo llevarte a estar en incertidumbre en cuanto a la sabiduría. Porque la sabiduría, una vez le ha tomado una mala decisión y después de tomar la mala decisión se da cuenta que es una mala decisión, paga las consecuencias de tu mala decisión. No vale decir, ¿por qué Dios lo permitiste? No, es porque tú elegiste. Y después dice, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta que algo acá adentro me estaba diciendo que algo no estaba bien? ¿Cómo no presté atención a esa falta de paz? Es porque yo estaba dando más validez a esas otras voces. Siempre va a haber voces, pero hay la voz de la sabiduría también. Está clamando. Un buen padre hace que su voz sea escuchado. Versículo 13, el temor del Señor es ser enemigo de toda cualidad y calidad inferior. ¿Cuál es el temor del Señor? Es aborrecer el mal. Aborrecer el mal, serte enemigo de una calidad y cualidad inferior, hacerte enemigo de un testimonio inferior. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice, si determinada cosa, comer carne sacrificado a ídolos, hace que tu hermano tropiezo, no lo hagas. Sí, hermanos, si podríamos aprender a vivir así, bajo el señorío de Cristo Jesús, de entender, todo me es lícito, pero no todo, hermanos, me conviene. No todo me lleva a vivir la plenitud de la vivencia en Dios. No todo me lleva a vivir propósito. No todo me lleva a apropiarme de los beneficios de pacto. Entonces, el temor del Señor es hacerte enemigo de toda calidad y cualidad inferior. Dice la soberbia. ¿Qué es la soberbia? La exceso de estimación propia. Cuando yo pienso más de mí mismo de lo que debería. ¿Sí? La arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? El exceso de estimación de mí misma o tú mismo con desprecio, que encima desprecias o menosprecias a otro o lo que otro hace, ¿sí? También dice el mal camino, todo lo que es de calidad y cualidad inferior, y la boca perversa aborrezco. La boca que habla confusión, yo aborrezco, ¿sí? Ahora, vayan al Salmo 25. Dice, el apóstol está repitiendo casi todo. Sí, estamos dando vuelta, ¿sí? Estamos dando vuelta a los mismos pasajes porque tenemos que llegar a entender que estamos en una relación de pacto y el hijo maduro entiende que tiene derechos, que tiene beneficios, pero lo va a poder disfrutar de esos derechos y esos beneficios cuando entiende su responsabilidad. Muchos hermanos no meditan en la palabra y su alma no prospera. Y por lo tanto sus vidas, en aspectos de sus vidas, no prosperan. Muchos se conforman con menos. Porque salieron de la incomodidad, están más cómodos ahora
entre todo, llegamos hasta fin de mes, y de lo que debes dar para toda buena obra, si te alcanza hasta fin de mes, ¿dónde está que la gracia que sobreabunde para que tú puedes dar para toda buena obra? Hablando de eso, un hijo de Dios que es maduro, que entiende pacto, sabe que parte del reconocimiento de su pacto es presentar su diezmo a su sumo sacerdote. Entonces, nunca va a tomar de lo que no le pertenece porque entiende que tiene derechos, que si él quiere ir y tomar los beneficios, tomar los derechos, tiene que reconocer, tiene la responsabilidad de creer el pacto, y creer el pacto es presentar su diezmo. Y más en este tiempo, hermanos, donde ha habido cuarentena, y usted no puede arriesgarse de dar lugar al devorador. No puede arriesgarse a eso. No puede arriesgarse a la pérdida en ese tiempo. Salmo 25. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que honra a Jehová? Recuerda eso. Temor al Señor es un temor reverente, que es honra. Pero dentro de ese temor reverente y ese honra está la obediencia ligado. Honrar es obedecer. Aún el Señor Jesús, Él reconoció, Él vivió. Nuestro hermano mayor vivió con conciencia de pacto. En Lucas, creo que es Lucas capítulo 13, Lucas 13, Él ve a una mujer, está en, ¿dónde está? Está, a ver, vamos a mirarlo. Lucas 13, 10. Estaba enseñando en la sinagoga y él ve una mujer que estaba doblada, encorvada, que no pudo enderezarse. Algunos dicen que estaba tan encorvada que prácticamente su rostro, su cabeza prácticamente estaba por el piso, por el suelo. Y dice que cuando Jesús la vio, la llamó. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una conciencia de pacto. Él tenía una conciencia de pacto. Entonces Él la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y dice que la puso las manos sobre ella y dice que ella se enderezó luego y glorificó a Dios. ¿Y sabe lo que pasó con los líderes religiosos? Dijeron, hay 6 días para venir a ser sanos. Vengan en los 6 días, pero el día de reposo no. Entonces Jesús dice, hipócritas. Dice, cada uno de ustedes agarran su buey y lo desata y lo lleva a agua para tomar agua en el día de reposo. Y entonces dice una frase sumamente importante. Y esta hija de Abraham, ¿qué es esa frase? Esa frase es la frase de una hija que estaba en pacto. El pacto que Dios hizo con Abraham. Ese hijo de pacto tiene derecho. Esa hija de pacto tiene derecho a ser sana. Esa hija de pacto tiene derecho a su familia bendito. Ese hijo de pacto tiene derecho a que todo lo que pone su mano a hacer prospere. Tiene derecho. Entonces es importante entender eso. Entonces mire lo que dice en Salmo 25. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él, el Señor, le enseñará el camino que ha de escoger. Wow. No hay lugar para confusión, no hay lugar para incertidumbre. Hay lugar para ser enseñado, para saber el camino que debo escoger. Versículo 13 dice, gozará él de bienestar. Cuando usted teme al Señor, recuerda que el temor al Señor es el principio de sabiduría. El temor al Señor es el principio de sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Serte enemigo
de la calidad y cualidad inferior, hacerte enemigo de la soberbia, de la arrogancia. ¿Qué es la soberbia? Cuando yo digo que mi manera es mejor. La arrogancia es de decir, esto no va a servir. La arrogancia es ponerme en una postura de inmadurez. La arrogancia es pararme en mi propia justicia, en vez de en la justicia que hay, que está en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, tienen celo por Dios, pero no conforme a conocimiento, a sabiduría, porque queriendo ellos pararse en su propia justicia, ¿qué estaban haciendo? Yo hago esto, yo hago el otro, yo hago aquello, yo cumplo, yo guardo el día de reposo, yo oro esto, como mucha gente hoy en día. Si usted una vez tuvo la tendencia de decir cosas así, hace 14 años que estoy con mi pastor, tú estabas parando en tu propia justicia. Y hace 14 años yo estoy con mi pastor y mi pastor nunca me invitó a cenar a su casa. ¿Cómo es posible que estos que recién llegan lo invitó a su casa? Está parado en tu propia justicia. Está parado en tu propia justicia. Bueno, pero yo multipliqué tantos encuentros y ¿no fue la gracia obrando a través de tu vida? ¿No fue la gracia de Dios? Esa tendencia de empezar a hacer nuestra lista de justicia. No, manténgase en la justicia de Dios, nunca vas a quedar corto. Si tú te mantienes en la justicia de Dios, nunca te vas a quedar corto. Así que Salmo 25:13 dice, gozará de bienestar. Cuando tú vives en el temor del Señor, gozas de bienestar y tu descendencia heredará la tierra. La comunión íntima es de Jehová con el Señor, es con los que le teman. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sí? Dice, hay un lugar, mire lo que dice versículo 14 acá. Dice algo en otra traducción. Dice, hay un lugar secreto reservado para los amantes de Dios, donde se sienten cerca de Él y reciben los secretos revelatorios de sus promesas. ¡Wow! Lo voy a leer de nuevo. Versículo 14 en la Reina Valera dice así, la comunión íntima de Jehová es con los que le teman, y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, hay que conocer pacto. Hay que conocer derechos y beneficios, pero hay que reconocer también los beneficios, los derechos y los beneficios, pero también hay que reconocer la parte de la responsabilidad. Por eso la palabra de Dios habla de honrar al Señor. El temor del Señor está ligado a obediencia. Cuando Él es nuestro Señor, cuando Él es poseedor de mi vida, Un buen ejemplo de alguien que no entendió pacto es en Lucas capítulo 15, cuando habla de la parábola del amor extravagante del padre. Cuando tuvo el hijo que pidió la herencia y se fue, hizo su propia voluntad, malgastó todo lo que el padre le había dado, perdió todo lo que el padre había dado, perdió todo lo que el padre había restaurado, perdió todo el avance que había alcanzado en el plan y propósito, lo perdió. Pero un día recapacita y dice, pero aún los sirvientes en la casa de mi padre están protegidos, están amados, tienen provisión. Volveré a la casa de mi padre y diré, Padre, no merezco ser más tu hijo, póngame como un sirviente tuyo y con esto me basta. Pero el padre dijo, no, eres hijo, y le restauró otra vez identidad,
le restauró otra vez esa justicia y le devolvió otra vez un caminar de propósito. Y mientras tanto, el hijo que había quedado en la casa no entendió pacto. No entendió la relación de pacto, los beneficios de estar en pacto con el Padre y empezó a renegar. Yo acá todo el tiempo trabajando, mientras que esto allá, echando a perder la herencia y dice, y nunca me diste ni siquiera un cordero para hacer un asado. Y el padre queda como medio sorprendido, como dice, hijo, pensé que habías entendido que este no es por obras. Esto es sociedad. Estaba a su disposición. Tenía la responsabilidad de trabajar, pero tenía los beneficios. Tenía los derechos. ¿Cómo no lo tomaste? ¿Cómo no sentiste con la libertad de tomarlos? Siempre has estado conmigo. Siempre mi corazón ha sido generoso para contigo. Siempre mi corazón ha sido para darte lo mejor. ¿Cómo no lo discerniste? Por eso, hermanos, es importante entender eso. Mire lo que dice, la voy a leer de otra traducción. Hay un lugar secreto, reservado para los amantes de Dios, del Padre, donde se sienten cerca de Él y reciban los secretos revelatorios de sus promesas o de su pacto. Amén. Qué glorioso es esto, qué glorioso es esto. Ahora, vayan a Hebreos, capítulo 8. Estamos aprendiendo acerca de pacto, la importancia de pacto. Vamos a pararnos, vamos a volver a lo que vimos la semana pasada. Sí. Mire lo que dice, aquí. Vamos a empezar en versículo, a ver. Vamos por el tiempo. Vamos a ir con versículo 22. Hebreos 7, 22. Dice así, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes bajo la ley de Moisés llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas nuestro Señor, Yeshua el ungido, nuestro sumo sacerdote, dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, rescatar, curar, sanar, restaurar a salud, liberar, traer dentro de los privilegios de la salvación. Tiene la capacidad de traer adentro hacia los privilegios de la salvación. Dice, ¿a quiénes dice eso? Tiene para salvar perpetuamente a los que por Él, por Jesús, por el Señor, se acercan al Padre, viviendo siempre para interceder por ellos. Recuerda que nosotros vimos que en nuestro pacto, nuestro hermano mayor sacrificó. El apóstol estaba hablando de todo lo que Jesús sufrió, aún antes de ir a la cruz, para que nosotros viviéramos de ser esa esencia de un amor maduro. En ese amor se echa fuera todo temor. ¿Por qué? Porque en el temor hay tormento, en el temor hay incertidumbre, en el temor hay ignorancia, hay confusión. Pero el amor maduro echa fuera el temor. Echa fuera la incertidumbre en cuanto a una relación de pacto. Entonces dice acá, dice que nuestro sumo sacerdote vive para siempre para interceder. Y
recuerda que la palabra de interceder no significa defender, no significa orar, ¿no? Yo siempre, años atrás, siempre pensaba, estaría allá orando. Yo pensaba, qué raro que él orando. Si todo está hecho, es que no está orando. No está orando en lenguas o orando en el Espíritu. Él está allí para defender tu causa. Defender tu causa. Está allí para defender tu causa. Significa que está compuesto por dos palabras griegas, una posición fijo, en estado, en condición. ¿Para qué? En una relación de reposo. ¿Para qué? Para defender tu causa, hermanos. Sumamente importante entender de que cuando el Padre dice, levántate en determinación y fuerza, de que usted puede entender que esa fuerza proviene de la sabiduría. Proverbios capítulo 4, 24, Proverbios 24 dice así, mire lo que dice así. Versículo 3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán sus cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte. El hombre entendido es de pujante vigor. El hombre entendido. Ahora mire lo que dice versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, literalmente dice, otra traducción lo dice así, si desanimas en los aprietos, si tú desanimas cuando parece que el dinero falta, si tú te desanimas cuando parece que el trabajo falta, te desanimas cuando hay una discusión en el matrimonio. Si desanimas, dice, cuando estás en aprietos, dice, no son muchas las fuerzas que tienes. ¿Por qué? Porque ¿dónde viene la fuerza? Viene de la sabiduría. Viene de la sabiduría. Así que Padre, gracias, 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 gracias. Gracias Espíritu Santo que podemos pedir a ti sabiduría, sabiduría en intimidad, de entender nuestra responsabilidad, de estar en esa relación de confianza, donde estamos ocupando de los negocios de nuestro Padre, ocupándonos de combinar nuestro creer con la palabra impartida, mezclar nuestra creencia firme, poniéndonos de acuerdo con la palabra de Dios para que la influencia de la palabra que oímos sea provechosa para nosotros, sea beneficioso para nosotros, que nos esté llevando a más, que nos esté llevando a experimentar el espíritu el espíritu de vida en el ungido Jesús, que nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, experimentar la vida, experimentar. Padre, yo profetizo esa realidad sobre la iglesia, sobre cada uno de mis hermanos, que la ley del Espíritu del ungido Jesús los ha librado de la ley del pecado y de la muerte, oh Dios. Rija la libertad a mayor nivel. Padre, entendimiento a mayor nivel, sabiduría a un mayor nivel, Padre. En el nombre de Jesús, suelto esa manifestación, como se están plantando firme en los beneficios y en los derechos de salud divina, en los derechos de familia bendita, en los derechos que tú y tu casa, algunos de ustedes en este tiempo de cuarentena han visto señal de vida en que su esposo, su esposa, algunos de sus hijos han sido más accesibles a participar de las cosas del Padre. No lo echa a perder tratando de hacer con tus fuerzas lo que tiene que ser manifestado por el amor del Padre, que con cuerdas de amor los atrae hacia Él. Padre, gracias por pacto. Gracias por esa realidad. Gracias, Padre, por esa realidad. Recibimos incremento en nuestras vidas, en la realidad, oh Dios. Pedimos sabiduría de entender los derechos,
los beneficios del pacto y también su responsabilidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Empieza a estudiar, leer el libro de Hebreos, leer el libro de Romanos. Son dos libros que hablan de pacto. Romanos dirigido a un pueblo que antes no tenían pacto, enseñándoles cómo era, cómo ellos fueron metidos en ese pueblo, y a los hebreos que estaban acostumbrados a pacto, como gente que no tenían, también fueron colocados dentro de pacto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, somos hijos de pacto. Nos vemos la semana que viene. Que tengo una semana extraordinaria. Los amo.